incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan todos ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos una vez más a Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad, programa realizado por estudiantes de UNICEN en contexto de encierro desde los centros universitarios Alma de la Unidad 52 de Azul, Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Manuel Belgrano desde las unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Antes de continuar voy a presentar a mi compañera en la conducción, mi querida Alejandra. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Agus, ¿cómo estás? Un saludo para toda mi gente bella también. Y bueno, nada, muy contenta de estar compartiendo este espacio con vos. Muy bien, muy a gusto de que estés acompañándome en la conducción y como todos los lunes la tarde está especial para escuchar Telarañas hasta las 16 horas. ¿Cómo tienen que hacer los oyentes para comunicarse con la producción, Ale? Pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 2284-640469. Y para volver a escucharlo, tienen que ingresar a YouTube en el canal de Radio Universidad. Perfecto, gracias Ale. Y como tema principal para hoy, vamos a conocer el programa de la Facultad de Humanidades en Contextos de Encierro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y para eso tenemos una entrevista con la licenciada Dana Godoy, coordinadora del programa, y con el doctor Matías Finucci Curi, responsable pedagógico. Buenísimo, me encanta la provincia de Entre Ríos. Y me encanta que se ocupen también de la educación en contexto de encierro. La entrevista va a ser en 2 bloques y para musicalizar el programa de hoy tenemos a Gigantes de Japón, banda de indie rock formada en 2019 en la ciudad de Buenos Aires. Alterna géneros como el rock alternativo, el shoegaze y el post-punk. Llena de sonidos progresivos. Ya la presentamos en la vidriera del rock. Dale. Telarañas, la radio para comunicar, poder decir, poder participar. Telarañas, mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza la vidriera del rock. El espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música, bienvenidos a todos a esta nueva edición de La Vidriera del Rock. Acomódense y prepárense para escuchar en esta excelente tarde a nuestra banda de hoy, Gigantes en Japón. Gigantes en Japón es una banda formada en el año 2019 en Buenos Aires, Argentina. Comenzaron a componer sus primeros temas influenciados por géneros como el rock alternativo, el shoegaze y el post-punk. Solo pudieron hacer una fecha en vivo antes de la pandemia, un recital en el Emergente de Abasto, en diciembre, donde empezaron a mostrar su mística. Luego aprovecharon el tiempo de aislamiento para componer y lanzar 2 EPs, Tierra de Gigantes y Antes que Anochezca. Oficialmente, cuando lanzamos nuestro segundo EP, Antes que Anochezca, lo grabamos y producimos en tiempos extraños, refiriéndose a la pandemia. Y esto definitivamente influyó en nuestro sonido, ya que nos hizo replantear toda la dinámica que teníamos como banda. Esto es evidente no solo en las melodías, sino también en las letras de cada tema que, de una u otra forma, se asocian a la situación actual. Contaban ellos sobre ese material. La banda estuvo compuesta por mucho tiempo por Juan José Delgadillo, Inti Benavides y Daniel Yepes. Sin embargo, durante la pandemia reclutaron a Guido Ferrari como cuarto integrante y guitarrista, completando la formación actual de la banda. Gigantes en Japón, con su nueva formación, empieza a tener más presentaciones en el under porteño, incluyendo lugares como Moscú, el Emergente, Polo Cultural 1040, Casa del Árbol, entre otros. En el 2021 lanzaron su tercer EP titulado La Misma Lluvia, grabado en Aldea Record. Esta nueva obra de los porteños es la última parte de una trilogía compuesta por 3 discos de corta duración que fueron relatando la historia del nacimiento del grupo. 5 canciones que navegaban por el indie rock, tomando influencias desde Argentina hasta el exterior. Eso fue el puntapié inicial para el grupo. Esa fue una trilogía completa y distinta a lo que podemos ver en otros artistas. Además, también les regalaron ese año a sus fans una sesión en vivo en el Polo Cultural, donde mezclaron canciones de todos sus EP. Durante el 2023, la banda se concentró en preparar su primer LP, aunque en abril de ese año lograron una importante fecha abriendo para Loquero en Uniclub. La banda
tiene una estética particular, inspirada en el anime y los cómics, la cual ha acompañado sus portadas, animaciones y demás contenidos gráficos. A finales del 2023, grabaron su primer LP en el Ruido Records titulado Instrucciones para perderlo todo, con un sonido más propio y maduro. El álbum fue terminado en enero de 2024 y lanzado junto con 2 videoclips a principios de ese año. Tienen varias fechas programadas para este 2024 para lanzar sus videoclips y su nuevo álbum. Esta es la historia hasta ahora de Gigantes en Japón. La banda te retrotrae a las épocas del rock de garage, pero en la fusión perfecta del indie rock actual, con sonidos completamente progresivos. Trae influencias desde Él mató a un policía motorizado o Bestia Bebé, sumándole sonidos de afuera en los que uno puede encontrar en bandas como Black Keys o Blur. Y hablando de la banda inglesa, los Gigantes en sus videos se animan a sumar animaciones con su estilo propio, pero tomando el concepto que inauguró hace mucho Damon Albarn, vocalista de Blur, con su banda Gorillaz. Desde la vereda del rock, les recomendamos que no dejen pasar la oportunidad de escuchar a esta excelente banda argentina. Sus temas los podrán encontrar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @gigantesenjapón. ¿A dónde vas? ¿Con quién te escribís? ¿Vas a salir así? Vos estás con otro, ¿no? Decime tu clave. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 41 74 00. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna. Municipalidad de Olavarría. Qué bueno que llegó la primavera, qué bueno que está Telarañas, 11 años junto a vos. Acordate que podés ingresar a la plataforma YouTube en el canal de Radio Universidad para volver a escuchar este programa, darnos un like y compartir el enlace con tu gente. Y para comunicarte con la producción podés enviar un mensaje de WhatsApp al 2284640469. Momento de presentar el tema principal para hoy. Tenemos la palabra de la licenciada Dana Godoy, coordinadora del programa Facultad de Humanidades en Contextos de Encierro, que pertenece a la Universidad de Entre Ríos, y también con su responsable pedagogo, Matías Finucci. Vamos a escucharlos. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar charlando con la coordinadora del programa de la Facultad de Humanidades en Contexto de Encierro, la licenciada Dana Eliana Godoy. Ella es licenciada en Trabajo Social y maestranda en Salud Mental por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y nos acompaña también el responsable pedagógico de este programa, el doctor Finucci Curi Matías. Él es doctor en Ciencias Sociales. Este programa tiene como finalidad planificar, coordinar, organizar, supervisar y evaluar acciones correspondientes a las propuestas educativas y culturales que brinda la facultad en el ámbito de las unidades penales de la provincia de Entre Ríos. Buenas tardes, chicos. Les doy la bienvenida. Hola, buenas tardes. Lo primero que nos gustaría saber es por qué inicia su interés en trabajar en lo que es cárceles y bueno, qué lo llevó a realizar este trabajo. Bueno, mi interés comienza en el año 2015, 2016. Mis padres trabajaban, ahora uno de ellos está jubilado, trabajaban en una facultad que está en un pueblito cercano a Paraná, que es Oro Verde, la Facultad de Ciencia y Tecnología, y él me contaban los dos de que existía un programa en el cual estudiaban personas que estaban privadas de libertad. En ese momento el programa estaba conformado por 2 psicopedagogas y una de ellas estaba pronta a jubilarse, y bueno, en un momento comenzaron a buscar profesionales, o en ese momento yo era estudiante, que estuvieran interesados en la temática. Y bueno, comencé siendo estudiante de trabajo social. De cualquier manera me faltaba 1 año y medio quizá para recibirme. Fue en el 2016, yo me recibí en el 2017. Y bueno, y desde ahí arranqué, estuve 5 años en ese programa, y bueno, luego sabía de la existencia del programa de la Facultad de Humanidades porque siempre
estábamos en articulación y en comunicación en ese momento con la coordinadora que era Natalia Campos, y bueno, Matías, obviamente que ya era el responsable pedagógico porque él lleva bastante tiempo en el programa. Y bueno, desde hace 3 años, ya casi para 4, que coordino el programa de la Facultad de Humanidades en contexto de encierro. Y la realidad es que desde que me recibí, que ya va a ser 7 años, que estoy más vinculada a esta temática. He tenido oportunidades de paralelamente ejercer como trabajadora social en la intervención, pero también por mi currículum, donde pude ejercer fue en un departamento que se llama Libertad Asistida, que trabajaba con jóvenes que se encontraban atravesando un proceso penal, pero menores de edad, de entre 16 y 18 años. Eran 2 trabajos que hacían paralelo. Actualmente solamente trabajo en el programa de la Facultad de Humanidades. Bueno, voy yo. Primero, gracias por invitarnos. Me parece recopado las cosas que hacen. Entonces, esta propuesta de la radio es genial. Bueno, mi origen no es tan pragmático como el de Dana, es mucho más místico, por decirlo de una manera. En realidad, yo cuando me recibo, yo estudié ciencia política en Rosario. Y cuando hago la tesina de grado, yo me recibo en el 2007, 2008 más o menos. Bueno, venía con toda una carga simbólica de origen también familiar, de la escuela secundaria y de una cuestión de historia muy altruista, ¿no? Y que la universidad siempre un poquito te suma a eso, de, bueno, hacer algo por el mundo y transformar el mundo y salir con ganas de comerte el mundo y qué sé yo. Y además me enganché mucho con la temática porque la tesina de grado tuvo que ver con la selectividad del sistema penal, con toda esa problemática, una mirada más garantista. Bueno, indagando, me interesó mucho, y después me vuelvo para Paraná bueno, me recibo, en ese entonces me echan del laburo donde estaba, me quedo solo en Rosario, qué sé yo. Me deja mi novia de ese momento de Rosario, entonces dije, listo, me tengo que volver, acá no tengo más nada para hacer. Y me vengo acá y un pibe justo me cuenta que, bueno, de que había acá, yo le cuento la tesina y que quisiera seguir estudiando algo de eso, y me dice, che, mirá que hay un programa de educación en cárceles. Y ahí entré a indagar y me metí. Después, bueno, me di cuenta que no se trata de transformar el mundo y salvar el mundo y salvar gente, sino de cuestiones mucho más complejas, más interesantes, mucho más micro, ahí como de cuerpo a cuerpo, y bueno, y acá estamos todavía, hace, sí, como 15 años más o menos, pero es un laburo que siempre, donde uno más tiene para aprender muchas veces que resolver o que enseñar. Si bien vos recién nos referías a que hay un programa de educación en contexto de encierro, nos gustaría por ahí que ampliemos un poquito más y saber si ese programa se ramifica en diferentes programas dentro de lo que es el contexto y realmente cuáles son las actividades que llegan a las diferentes cárceles donde ustedes ingresan con la universidad pública. La Universidad Autónoma de Entre Ríos tiene 2 facultades que las 2 tienen cada una de ellas un programa de educación superior en contexto de encierro. La Facultad de Humanidades es pionera no solo en la universidad, sino en Entre Ríos, en la provincia, en llevar carreras universitarias a las unidades penales. Porque si bien la Facultad de Ciencias de la Educación, que pertenece a una universidad nacional, la Universidad Nacional de Entre Ríos, ya tenía acciones en las unidades penales, quienes llevamos carreras como que los pioneros fue la Facultad de Humanidades. Nosotros actualmente el programa se ramifica en 2 unidades penales de la ciudad de Paraná, es decir, acceden a las carreras universitarias 2 unidades penales de la ciudad de Paraná, que son las únicas 2 que hay, y aparte la facultad tiene una sede en Concepción del Uruguay, que está más o menos a 250 kilómetros de acá, y ellos también tienen acciones en la unidad penal número 4, Justo José Urquiza. Entonces, en total son 3 unidades penales. Obviamente, como ustedes sabrán, existen determinadas cuestiones que tienen que ver con el servicio penitenciario, como ser los traslados de las personas privadas de libertad, y por ahí nosotros, dentro de lo que podemos, porque es también un laburo que, como dijo Matías, que todos los días aprendemos algo nuevo,
cuando una persona es trasladada a unidad penal, tratamos de ver la manera para que esa persona siga accediendo por lo menos al material de estudio. Actualmente son 2 carreras en las unidades penales de la ciudad de Paraná, que son profesorado de historia y profesorado de psicología. Pero, por ejemplo, a partir de estos traslados, lo que sucede es que, por ejemplo, en Concepción del Uruguay se ofrece el profesorado y la licenciatura en geografía, y si existe una persona que inició esa carrera en Concepción del Uruguay y es trasladada a Paraná o viceversa, tratamos de que esa persona siga estudiando la misma carrera. Nosotros tenemos la estructura del programa, se cursan las materias del tronco común de la unidad penal número 1, las chicas de la unidad penal número 6 son trasladadas a la unidad penal número 1 y lo demás funciona a través de tutorías. Los chicos tienen contacto con docentes de la facultad casi todos los días de la semana, pero solamente cursan y rinden adentro de la unidad penal las materias troncales. Las otras materias las rinden en condición de alumno libre, pero no obstante la facultad acompaña todo ese proceso de preparado de la materia, de la bibliografía, de los programas, las clases de consulta con los docentes de la facultad, las mesas de exámenes. Por ahí lo que articulamos es, por ejemplo, como sabemos que una mesa de examen en primer año lleva muchas horas, tratamos de que quizás el examen escrito sea en la unidad penal y que ya después la persona solamente sea trasladada para el parcial oral, para el examen oral. También tratamos de que esa persona se le tome primero, no último, porque acá la Facultad de Humanidades tiene muchísimos estudiantes y quizá en una mesa de examen hay 100 inscriptos en primer año. Entonces, bueno, son mesas muy largas, de 5 o 6 horas. Tratamos ahí de dialogar con todos los docentes para que también este proceso no sea tan, ya de por sí un proceso de rendir una materia es súper estresante. Tratamos de que esto no sea tanto, entendiendo también la situación de que tienen que volver al penal, de que hay un traslado. Y bueno, no sé si hasta ahí, Mati, si vos querés aportar algo más. No, y además de las carreras universitarias, esto que vos planteabas de la ramificación, en realidad no es que el programa se ramifica, sino que sus propuestas después se diversifican. Y hace unos años ya que, bueno, por ahí producto de encuentros con otros programas universitarios y de debates internos, hemos empezado a priorizar proyectos de extensión. Porque la propuesta universitaria en algún punto, si bien es una propuesta recontra inclusiva, no deja de ser de algún modo, no excluyente, pero no llega a mucha población detenida, por una cantidad de cuestiones, porque es difícil en el contexto carcelario estudiar, si no tenés un acompañamiento de una cursada sostenida, quizás tenés que tener unas trayectorias educativas muy regulares, entonces hay algunas barreras que el contexto pone que la propuesta universitaria no termina de ser del todo inclusiva. Entonces empezaron a generar proyectos de extensión que va desde la alfabetización, como poner el ojo en otras demandas mucho más específicas. Ya el proyecto de alfabetización lleva 2 o 3 años ya de implementación, que eso ha redundado, por ejemplo, en que se aumente la matrícula de inscripción a la escuela primaria. Todas las unidades penales, en Entre Ríos hay 9 unidades penales, todas tienen escuela primaria y secundaria de adulto. Hubo un proyecto de poesía el año pasado que se sacó un libro de poemas y que en el penal de varones hemos encontrado poetas muy interesantes en el penal de varones, y el año que viene se reedita, quizás en el penal de mujeres. Ahí hubo talleres de escritura y literatura, de cerámica, bueno, hay un taller de música ya hace varios años, y hace un par de años que ya le estamos también como poniendo una bastante ficha a espacios de debates de perspectiva de género, nuevas masculinidades, todo más vinculado a la educación sexual integral. Todo esto que parece muchísimo no es con tanta gente, quiero aclarar, que se han logrado además con articulaciones con otro organismo, que eso está bueno también, y con otros programas al interior de la facultad también. Lo que quería aclarar es que, por ejemplo, en el taller de alfabetización, que se hace desde extensión, en realidad es una extensión de una cátedra del profesorado de lengua y literatura, y que
este año propusimos que se reabra de nuevo y que la verdad es que hoy tenemos un montón de gente que está interesada en la temática. Son actualmente 5 estudiantes avanzados y entre ellos 2 profesores que forman parte del proyecto de alfabetización, y ya se está pensando la posibilidad de presentarlo como un curso de formación permanente para que todos los años pueda ser replicado, e incluso al tener tanta disponibilidad de recursos humanos, lo vamos a hacer también a la unidad penal número 6, es decir, no que se trasladen las chicas a la UP número 1, que sabemos que implica un traslado, sino que también directamente ya se haga también en la unidad penal número 6. Y esto a mí me parece importante porque habla y demuestra de la implicancia que tienen los y las docentes y los profesionales en formación de la Facultad de Humanidades en esta temática. Si bien nosotros, obviamente, como todos los programas a nivel nacional, no contamos con tantos recursos económicos, sí contamos con recursos humanos siempre interesados en la temática. Disculpa, Dana, recién se repitió, tanto vos como Matías, que el acceso de la currícula, ¿no?, de las materias que ingresan a la cárcel no son para todos. ¿Cuál sería la complejidad? ¿O que no todos puedan acceder o que realmente son poca la cantidad de compañeros que estudian? No, claro, no, yo me refería a que por ahí como que la posibilidad de sostener una carrera universitaria es muy complejo. O sea, que un estudiante pueda sostener. Nosotros hemos dado cuenta de eso, que teníamos muchísimos estudiantes que, por ejemplo, se inscribían y no tenían la secundaria terminada y que habían por ejemplo, terminado la primaria hace 20 años. Entonces, hace Claro. 20 años que habían interrumpido la trayectoria escolar. Entonces, la posibilidad de sostenerse en una carrera universitaria era muy complejo. Entonces nosotros nos dimos cuenta que el programa, que lo único que ofrezca o que lo principal que ofrezca sea una carrera universitaria, es como que dejaba mucha gente, o sea, decía, bueno, tenemos que empezar a generar propuestas para aquellas personas, porque muchos de ellos incluso se inscribían quizás no tanto por el interés de estudiar una carrera universitaria, sino por la necesidad de estar activos intelectualmente, de poder tener algo para hacer. Entonces empezamos a pensar que, bueno, que quizá el fuerte de la propuesta pasaría por otro lado también, de que la universidad pudiera identificar otro tipo de problemáticas, otro tipo de demandas y generar políticas públicas más direccionadas hacia otros espacios, ¿no? Propuestas artísticas, de alfabetización, propuestas vinculadas a generar debates, sencillamente, bueno, encontrémonos a debatir. Y bueno, y mucha gente, de hecho, como te digo, hemos encontrado pibes que se habían inscrito, que uno incluso había sido estudiante mío de la secundaria, que se habían inscrito en la carrera universitaria, se inscribió en el taller de poesía y ahora está ahí, de escritor, y me había hecho, yo me había inscrito en la carrera de psicología, bueno, para estudiar, para leer, para estar activo, pero la verdad, dice, prefiero esto mucho más y ahora ya está esperando el taller del año que viene. Es muy interesante lo que nos cuentan Dana Godoy y Matías Finucci de la Universidad de Entre Ríos. Vamos a seguir escuchándolos en el siguiente bloque. Antes hacemos un corte y enseguida regresamos con Telarañas por Radio Universidad. Un empujón, que te agarre de los pelos, Que te dé un golpe. Que te agarre del cuello. que le pegue a las cosas. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 41 74 00. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna. Municipalidad de Olavarría. Segundo bloque de Telarañas por Radio Universidad. Acordate que podés comunicarte con nosotros al 2284-640469. Quédate hasta las 16 horas con nosotros, que todavía tenemos mucha más información para compartir con vos. Así es, Agus. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con Dana Godoy y Matías Finucci del programa Facultad de Humanidades en Contextos de Encierro
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos que promueven y desarrollan investigaciones vinculadas a la educación universitaria en las cárceles. Seguinos en Facebook. Telarañas.voces en libertad. Pablo, en respuesta a tu pregunta, también hay una realidad que tiene que ver con, nosotros siempre decimos que en la cárcel se desarrolla la vida cotidiana, sacando que es una institución total, muchas de las cosas que suceden adentro es porque se reproducen o vienen también de la afuera. No hay que desconocer que solamente el 10% de las personas que ingresan a una carrera universitaria se reciben a nivel nacional. Entonces, bueno, también uno tiene que tener en cuenta esa estadística, no para compararse ni mucho menos, sino para decir, bueno, estudiar una carrera universitaria nos está hablando de cierto sacrificio y cierta implicancia que uno tiene que tener al momento de estudiar, que va más allá de la privación de libertad, porque incluso nosotros siempre con Matías tratamos de decirle a los chicos, luego de que les damos todas las herramientas o que los acompañamos, bueno, nosotros hacemos todo esto, pero después es sentarse a estudiar con lo que implica, tanto, eso realmente tanto fuera como adentro. Sentarse a estudiar implica quizá, no sé, 5 o 6 horas por día sentado en una silla, armando resúmenes, preparándote para rendir una materia. Yo por ahí hablo mucho con ellos desde este lado como del que fui par, porque yo estudié trabajo social y tuve una época en la que fui un poco más vaga y otra época en la que fui mucho más aplicada, y cuando fui aplicada estuve realmente abocada a la carrera universitaria, quizás muchas horas, muchas semanas y muchos meses para poder recibirme. Si a todo eso nosotros le sumamos las visitas al interior de la unidad penal con lo importante que son y con lo que implica en cuanto a poder articular que no se superponga con una materia que se está cursando, al presupuesto que te llevan los apuntes, que nosotros hacemos lo imposible para conseguirlos, pero a veces no lo podemos conseguir. El trabajo, que adentro muchas de las personas que están privadas de libertad, parte trabajan, o sea, estudian y trabajan, entonces por ahí dicen, bueno, nos dicen, Dani, Mati, yo este año no voy a poder seguir porque voy a priorizar el trabajo, porque el año que viene salgo y necesito tener recursos. O sea, son un montón de cuestiones, pero que también suceden en el afuera. Muchas de las personas, hace poco leí un artículo que se hizo en UBA, que hablaba de la crisis del 2001 y que decían que, bueno, que una de donde más se evidenció obviamente fue la universidad, porque personas que eran solo estudiantes tuvieron que salir a trabajar en el momento de la crisis, y que obviamente eso, por más que uno diga, bueno, le voy a meter la mejor, una jornada de laburo de 5, 8, 9 horas, no te queda mucho repuesto anímico y físico como para sentarse a estudiar una carrera universitaria. Entonces, bueno, son algunas cuestiones que van pasando, y como dijo Matías, muchos de ellos no terminaron el secundario o lo terminaron hace 20 años, entonces también tratamos como de acompañarlos desde ese lado. Nosotros tenemos las 3 materias troncales que tenemos, son materias súper largas y complejas, entonces bueno, ya con esas materias tienen un montón, y bueno, y hay muchos chicos o que no han terminado la secundaria y que se habla con las referentes educativas de los penales para ver la posibilidad de que ellos, mientras sigan la secundaria, ingresen por el artículo 7º, si son mayores de 25 años, si no pueden, a la facultad. Si son menores y tienen, por ejemplo, entre 18 y 25, solamente pueden hacer el secundario, no pueden ingresar a la facultad. Entonces, bueno, son cuestiones que hacen que la matrícula adentro no sea tanta. De cualquier manera, nosotros, entre las 2 unidades penales de Paraná tenemos 30 estudiantes aproximadamente. Si sumamos los de Concepción, tenemos entre 25 y 30 personas más, en una población de 1.000 personas que hay en Paraná, y bueno, no recuerdo bien la UP4 cuánto tiene, pero es importante nuestra presencia ahí, o sea, es algo que se nota y que se vive todos los días en el salón educativo, la presencia de las facultades. Genial, ¿no? Genial, y quedó entendido eso, y está buenísimo intentar hacer ese puente para reducir esa brecha, porque nosotros la conocemos en carne propia, ¿no? Lo que cuesta transitar ese paso de la secundaria, si es que la terminamos, muchos de nosotros dentro del contexto, a poder acceder a la universidad.
También la pregunta iba un poquito indicada, que muchas veces nosotros sabemos que tenemos problemas con el servicio penitenciario, por ejemplo, que no permite el acceso a la totalidad de los que estén interesados, sino que reduce ese grupo. Esa cuestión que vos planteás, Pablo, también es una cuestión interesante de pensar, de la articulación o las tensiones o las negociaciones que a veces se dan entre el servicio penitenciario y la universidad, sobre todo. También pensar que no todos los servicios penitenciarios son iguales, no todas las instituciones educativas son iguales. Yo trabajo en educación pública, tanto en la universidad como como en la escuela. Y siempre lo conversamos con Dana y también a veces ha salido esta conversación con otros programas universitarios y a nosotros nos cuentan cosas, conductas, barreras que ponen en otras provincias de los servicios penitenciarios y no lo podemos creer. Nosotros también sabemos, tenemos la suerte de, incluso Dana nombró el área educativa, que son profesionales de educación, trabajadoras sociales y licenciadas en ciencias de la educación que trabajan dentro del servicio penitenciario. Entonces el diálogo que se puede tener con ellas es un puente muy importante. Y que incluso yo a veces le digo, a mí yo prefiero, uno está mucho más alerta cuando en vez de pensar entre buenos y malos, que del otro lado están los malos y de acá estamos todos los buenos, pensar en términos de lógicas, ¿no? Como a veces en las instituciones educativas donde deberían estar los buenos, a veces te encontrás con algunos que no son tan buenos y terminás negociando y generando acuerdos con gente del otro lado, que por ahí es mucho más sensible, mucho más abierta que en otros espacios. No obstante, esa problemática que vos planteás de esos filtros están siempre presentes porque al margen de todo esto que yo te estoy comentando, los criterios para tomar ciertas decisiones no son los mismos. Cuando tu criterio es el derecho, y del otro lado tenés que el criterio principal es la seguridad, y ahí ya, por más bien intencionado que esté del otro lado, y ahí hay algunas tensiones se van a generar, ¿no? No es una problemática tan presente la de los filtros, pero sí a veces pasa. Y hay veces que o vos sabés que sobre tal pibe lo autorizan, pero están todos los ojos puestos, y la cuestión siempre está este fantasma que tal y tal no se pueden cruzar. En los 15 años que yo estoy, esto no es por exagerar, 3 veces he visto algún conflicto, 3 en 15 años. En actividades que vos juntás 30, 40 personas, que por ahí capaz que estos números para ustedes no son tantos porque son espacios muchísimo más grandes, mucho más poblados, pero para nosotros una población de 1000 personas, una actividad con 40 de distintas procedencias, es un montón, sí, un montón. Entonces, también muchas veces uno tiene que debatir a veces contra fantasmas, ni siquiera contra... Sí, incluso nos pasa, bueno, yo he sido evaluadora y directora de tesis vinculada a las temáticas de cárceles y he visto cuando, por ejemplo, están defendiendo su tesis que plantean como que el servicio penitenciario, el servicio penitenciario, el servicio penitenciario, sí. A ver, nosotros también de algún modo hacemos una crítica al servicio penitenciario, leemos muchísimo, Matías produce un montón de conocimiento a partir de investigaciones, artículos, etcétera. Pero también hay una cuestión que en la práctica uno tiene que negociar, porque si no, no hay manera de ingresar. Nosotros la realidad es que no solo que tenemos una buena relación con el servicio penitenciario, sino que, por ejemplo, si comparamos las cárceles de Entre Ríos con otras provincias, nosotros por lo menos está bien que estamos en una cárcel que tiene más apertura, la unidad penal número 1 que la unidad penal número 6 de mujeres, es otro cantar y de hecho nosotros las actividades las llevamos a cabo en la unidad penal número 1. Pero la realidad es que nosotros tratamos de tener un buen diálogo a través de las referentes educativas, precisamente porque no nos convendría tampoco generar inconvenientes o que se generen inconvenientes en las aulas de nosotros, porque automáticamente la decisión ya sabemos que responde más a la seguridad que al derecho, como mencionó Matías, en el sentido de que, bueno, si hay un conflicto, bueno, las decisiones las toman ellos, y en relación a la seguridad nosotros también respetamos esto. Cuando han sucedido, ahora justo tuvimos un pequeño disturbio en uno de los talleres, chiquito, pero bueno, la persona también había manifestado que a él no le interesaba estar ahí y automáticamente el servicio de algún modo
lo aparta del taller, pero porque también había un no interés a participar. Después han sucedido otros, como dijo Matías, pero nosotros también tratando de averiguar a ver qué pasó, cómo lo podemos incorporar de nuevo. Pero acá no sé cómo serán las cárceles donde están ustedes, pero acá nosotros tenemos un salón con 3 aulas adentro, una biblioteca, y la realidad que ese lugar es netamente educativo y sí tenemos a un guardiacárceles que nos busca y nos lleva a los chicos, viste, a los pabellones, pero la realidad que ahí adentro, como que de algún modo todos nos olvidamos que estamos adentro de un penal. Compartimos, digamos, desde acá, lo que decía Mati, digamos, de que es complicado entre derechos y seguridad, siempre es complicado. Nosotros acá somos cerca de 80 y tampoco tenemos problemas, pero sí entendemos que el servicio se planta en ciertas actitudes por una cuestión de seguridad. Nosotros lo que hacemos es a través de la referente educativa, que como dijo Matías, la mayoría son o profesoras de educación o licenciadas en educación. Ellas hacen como una preselección, pero una preselección que saben que nosotros estamos como ahí en permanente comunicación, es decir, no es que ellas deciden quiénes estudian, sino a ver, a lo que voy es que dentro del penal, Matías y yo, aunque suene por ahí autorreferencial, nos conocen los chicos. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, vamos caminando, entrando, y hay uno que nos dice, fulanito de tal, que es mi amigo, que está en el pabellón tanto, quiere estudiar. Y nosotros automáticamente ya a la referente educativa, fulanito de tal, quiere estudiar. Ella es como que también sabe que nosotros estamos como muy ahí, muy presentes, eh, y que la selección que hagan, nosotros nos vamos a enterar si hay alguien que quedó afuera y que quería estudiar. Entonces, en ese sentido es como muy respetuosa, o sea, quería llegar a eso. Eh, la feria de carrera nosotros la hacemos con un grupo ya medio preseleccionado, porque si no sería un montón, porque la feria de carrera es algo que también hacemos medio a pulmón, lo hacemos Matías y yo, y siempre va alguien de bienestar de la facultad que lleva los planes de estudio y explica algunas cuestiones más vinculadas a una feria de carrera como se hacen afuera. Pero adentro las hacemos Matías y yo. Entonces, bueno, tratamos de que acceda a la mayoría, pero sí es importante el tema que mencionamos anteriormente de la secundaria, y que nosotros tratamos de que todos terminen la secundaria al margen de que ingresen por el artículo 7º a la facultad. Así que bueno, creo que eso responde a esa pregunta que mencionabas, Pablo. O una vez terminado, o si tienen la posibilidad de terminar la carrera, ¿qué tipo de acompañamientos dan a los liberados? Ese es una deuda institucional. Que el gran problema de la universidad, de hacer vinculación en contexto de encierro, paradójicamente, es cuando el estudiante accede a la libertad. Una vez que el acceso a la libertad es una barrera al estudio, al sostenimiento del estudio muy grande por la falta de becas, y por la urgencia que te genera el contacto con el regreso al mundo abierto, por decirlo de alguna manera. De los estudiantes que yo recuerdo avanzados, em, o sea, que han avanzado hasta tercer año, por ejemplo, estando detenidos, cuando quedan en libertad, ninguno se ha podido sostener en una carrera universitaria. Un par de chicos, o uno muy puntual, que había empezado a estudiar cuando estaba por salir, luego se sostuvo, pero bueno, porque tenía otras redes familiares, otro sostén, que había alguna urgencia que las tenía como resueltas. Pero nunca sé si decir abandono, deserción, expulsión, porque son formas, cuando hay una ausencia de recursos, tanto materiales como institucionales, que te permitan sostenerte, por ahí no es tanto una deserción, un abandono, pero la interrupción de la trayectoria educativa de las personas liberadas es un tema. Es un tema. Es como una gran deuda ahí.
Sí, Acá, sí. incluso nosotros acá está la dirección del Patronato de Liberados, que no depende del servicio penitenciario, es un organismo aparte que nosotros, o sea, depende del Ministerio de Justicia, pero no del servicio penitenciario. Nosotros tratamos de mantener diálogo con ellos, los conocemos, sabemos quiénes están en el equipo, quién es el director. em, Paraná es chiquito, por decirlo de alguna manera, entonces nos conocemos bastante, sobre todo quienes estamos en la temática, pero la realidad es que es muy complejo, porque incluso los otros días hablaba con el director del Patronato de Liberado y ellos tienen dos equipos técnicos en la provincia. Entonces, es muy difícil estar en permanente diálogo por cada una de las liberadas. Nosotros de cualquier manera tenemos dos o tres chicos actualmente que están o en privación de libertad domiciliaria o que ya accedieron a las salidas, y que intentan estudiar y por ahí nos conectamos por mail, que eso es como lo bueno de que, en el sentido de que estén afuera, que tengan acceso a internet, también a través del correo con nosotros pueden, pero la realidad es que ellos como ya salieron, no dependen no dependen por el momento del servicio penitenciario y nuestro convenio es con el servicio penitenciario, no es con el patronato de liberados. Obviamente que sería es una deuda y sería hermoso también poder hacer un convenio con el patronato de liberados, o sea, la facultad, pero bueno, ahí sí implica otros recursos económicos que tienen que ver con recursos humanos, pero sí, la realidad es como dijo Mati, es una deuda que de la provincia, no de la facultad sola sería. Chicos, ¿y qué desafíos encuentran para poder desarrollar este proyecto en las unidades penitenciarias a las que acceden los programas? ¿Y qué estrategias se implementan para superarlos? Lo que iba a mencionar, más que nada, el tema del acompañamiento a los estudiantes adentro del salón educativo. Nosotros tenemos, como les dije, un espacio de tutorías y tratamos que de lunes a viernes haya docentes que acompañen el proceso de la preparación de las materias, sea las que se cursan adentro del penal, sea las que van a rendir en condición de libre. Entonces, eso más a nivel pedagógico, tratar de que el estudiante tenga un encuentro con las materias todos los días o que por lo menos tenga la disponibilidad. El material, la falta de recursos, el material que es del programa es un gran obstáculo para nosotros. Y después a nivel seguridad, bueno, lo que ya venimos hablando y algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con el acceso a Internet, el acceso a los Moodle, o sea, la pandemia trajo como nuevas tecnologías a las universidades, eso nos cuesta a nosotros bastante. El gran desafío actual es el económico. Con todas las reducciones presupuestarias que hubo. Yo contaba en una reunión hace poco que, que muchos de los proyectos, hay muchos proyectos que se sostienen a donores, ¿no? Hay mucha gente, muchos organismos que van y articulan y producen por profesionalismo y compromiso y muchas veces sabiendo que es, bueno, que es ad honorem, ¿no? Lo que hacen, los invitamos, van. Este año mucha esa gente perdió trabajo. Entonces ya, por ejemplo, el taller de poesía no se pudo sostener este año, por eso, porque las pibas que lo daban perdieron los laburos y literalmente no podían llegar al penal porque se disparó el precio del colectivo. Bueno, cosas mucho más materiales. Que bueno, ahora con otras articulaciones, este año ha sido un año de transición, ¿no? De generar algo otras nuevas redes, aplicar algunas convocatorias que financian para el año que viene, pero el gran desafío es ese, conseguir plata. Hace unos días tuvimos un conversatorio en el cual participamos nosotros como expositores, pero también participó la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y en un momento, como un diálogo más informal, me preguntan, ¿cómo hace la Facultad de Humanidades para sostener tantas actividades? Y mi respuesta fue convicción. O sea, sí, nosotros tenemos una dedicación en la facultad, pero para lo que hacemos y para lo conectados que estamos todo el día, porque, con Matías, no cumplimos un horario en la facultad, sino que vamos y venimos al penal, vamos a la facultad. Pero la realidad es que nosotros capaz que son anoche, por ejemplo, yo le escribí sin darme cuenta, 11:30 de la noche, mirate tal cosa, que mañana tenemos que hacer tal otra, y como que eso realmente
como que me emociona un poco nombrarlo, pero eso realmente, si no existiera convicción, o sea, realmente las personas que trabajamos acá no lo harían, porque nunca es equiparado el sueldo para el laburo que nosotros hacemos, y la realidad es que por eso agradezco nuestra facultad, que haya tanta gente interesada en la temática, porque incluso yo vengo de la Facultad de Trabajo Social, que es de una universidad nacional, y hay un solo proyecto en la facultad, en una facultad de trabajo social, un solo proyecto. Y en la nuestra tenemos dentro de nuestro proyecto mínimo 5 en vigencia. Yo creo que nos nutrieron mucho en toda la información que nos dieron, así que más que nada es agradecerles por la predisposición. Yo recontra contento y bueno, alegre de participar de esto. A mí me parece que es genial, es buenísimo. No hay mucho más para decir y gracias por llamarnos. Sí, lo mismo, muchas gracias por habernos contactado. Si se dan cuenta, nosotros tenemos como mucho por hablar y por decir, porque también tratamos siempre de visibilizar los programas que trabajan en contexto de encierro. Bueno, les agradecemos mucho, la verdad que se nota mucho el compromiso que tienen con lo que hacen y para nosotros como privados de libertad es fundamental que haya gente como ustedes que se preocupan porque podamos transitar una carrera y que podamos llevarla a término con todas las dificultades que conlleva. Telarañas, voces en libertad. Muchas gracias a Dana Godoy y a Matías Finucci por concedernos esta entrevista. Los felicitamos desde Telarañas por la labor que realizan en el contexto de encierro. Me refiero a planificar, coordinar, organizar, supervisar y evaluar acciones correspondientes a las propuestas educativas y culturales que brinda la Facultad de Humanidades en unidades penales de la provincia de Entre Ríos. Así es, Agus. Les mandamos un saludo a la gente de la UADER. Fue muy productiva su participación. Por mi parte, me despido porque no tenemos más tiempo de programa. Agustín, mi cuate, un gran gusto compartir este espacio con vos. Hasta la semana que viene. Así es, mi querida amiga Alejandra, no tenemos más tiempo de programa. Nos tenemos que despedir como todos los lunes. Me sentí muy a gusto al tenerte como compañera. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte. A vos que nos estás escuchando del otro lado te mando un afectuoso saludo. Gracias por hacernos el aguante. Te espero el lunes que viene a las 15 horas en Telarañas por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.